de nuestro corazón, amado bendito. Por favor, te suplicamos, Señor Jesús, que quites toda ave de rapiña, Señor, que quiera robar esa semilla, Padre, que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le puedo dar ofrendas de palmas al Señor. Dios ha sido bueno en esta hora. Yo le quiero hablar, hermanos, un momento acerca de la fe. Mire, la fe, hermanos, no le quiero hablar, hermanos. Usted sabe que hay varias formas que podemos aplicar la fe. Está la fe salvadora, hermanos, por la cual creo que usted y yo hemos creído. Hermano Andy, Dios les bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Ahí está la fe salvadora, hermanos. Creo que de los que estamos aquí, hermanos, de alguna forma el Señor nos ha alcanzado con su gracia y por su misericordia, amén. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero es lo mejor que le puede pasar al hombre, hermanos, el poder abrir su corazón para que Cristo pueda entrar, amén. Es lo mejor, hermanos. Mire, de ahí se queda atrás todo, hermanos, todo lo que usted de alguna forma considera, hermanos, que ha sido una bendición. Pero esa salvación, como dice Hebreos, una salvación tan grande en la cual dice la palabra debemos de cuidarla, amén. Pero, hermanos, yo hoy le quiero hablar de la fe, hermanos, que obtenemos milagros. Y mire, a mí me sorprende porque en otro tiempo tal vez teníamos fe. Muchos hermanos tal vez teníamos fe en el brujo, en el hechicero, en los alcohólicos anónimos, pero hermanos, nadie, ¿verdad?, podía hacer nada por nosotros. Una semana tal vez aguantábamos, hermano, un mes, y al rato, hermanos, o al tiempo volvíamos a caer, pero hasta que llegó la mano poderosa del Señor, hermanos, que nos rescató. Y hoy usted todo y yo se lo debemos al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Entonces yo le quiero hablar de esta fe, hermanos, que, hermanos, pero sabemos que el Señor ha de obrar en nosotros. Y para eso, mire, yo le quiero leer lo que dice Lucas capítulo 18, verso 8. No sé si ya logra salir ahí, hermano. Todavía no. Mire lo que dice, usted que trae su Biblia ahí, mire lo que dice el Evangelio según San Lucas en el 18, 8. Mire, a mí me sorprende porque el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, lanza una pregunta a sus discípulos. ¿Y sabe qué? ¿De dónde viene? Cuando nosotros leemos el contexto, hermanos, la palabra del Señor dice que sus discípulos, hermanos, le empiezan a preguntar: Señor, dinos, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Qué es lo que va a pasar? Y usted ya conoce todo lo que el Señor le dice, hermano, lo que hay que hacer. Pero después le dice en el verso 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre, dice, venga, mire la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, mire qué pregunta esto. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cuántos creen que Cristo viene pronto y que Cristo ya está a la puerta? Y por eso estamos acá, hermanos, porque necesitamos ir consagrándonos, porque dice la palabra que si sin la paz y la santidad no podemos ver al Señor, amén. Y yo creo que usted está aquí, hermanos, porque todavía el Señor, hermanos, está tratando con nuestra alma, hermanos, y con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nos hemos de presentar ante Él, hermanos, irrepresiblemente, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces necesitamos de alguna forma purificarnos. Entonces el Señor lanza esta pregunta y dice: ¿será que habrá fe cuando el Hijo del Hombre venga, hermanos? Mire, y en este tiempo, hermanos, usted sabe que viene un espíritu del anticristo que lo que quiere hacer, hermanos, es de que mucha iglesia, mucho hijo de Dios se vuelva atrás, regrese su salvación. Y no es que la salvación se pierda, sino que va a regresar. Y muchos, hermanos, como dice la palabra, que muchos, hermanos, mire, y eso es una figura, hermanos, que el Señor nos ha dejado, que dice la Biblia, muchos no entraron a la tierra prometida, se quedaron, hermanos, en el desierto tirados. Pero, hermanos, en el nombre de Jesús, que usted y yo no nos podamos quedar, sino que vamos a entrar a esa tierra que el Señor ha prometido, que dice, donde fluye leche y miel, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿será que nuestra fe va aumentando o va menguando ante este tiempo, hermanos? Porque mire, usted sabe que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, el faraón no quería. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que a los hijos del Señor,
Y dice que ¿para qué? Para que no pensaran, hermanos, para servirle, porque hay dos cosas que el Señor dice, hermanos, que nos sacó de Egipto, que nos sacó del mundo. ¿Y para qué es? Para que le sirvamos, dice, y para que le adoremos. Amén. Entonces el faraón estaba tan, hermanos, tan astuto, hermanos, que lo que quería hacer es que el pueblo, hermanos, se afanara en el trabajo, y dijo: pónganle el doble de trabajo para que ellos no piensen de ir a adorar al Señor. Entonces, en este tiempo, hermanos, el enemigo está poniendo mucho afán en el pueblo, y eso se puede volver una carga, hermanos, y de alguna forma nos puede hacer regresar, y de alguna forma podamos apostatar, hermanos, y no, hermanos, poder llegar a la tierra prometida. Entonces yo le quiero hablar de esta fe que el Señor nos habla a través de la palabra, hermanos, que bendito sea el Señor, que esa fe y esa esperanza pueda estar puesta en Él. Amén. Dice Hebreos capítulo 11 verso 6, pero usted sabe lo que dice: pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y mire qué bendición, y que es galardonador de los que le buscan. Hoy decía la profecía, hermanos, ¿verdad?, de aquellos que vinieron a buscarle. Hermanos, mire, es que hay tanta bendición cuando nosotros venimos a buscar al Señor de todo corazón. Amén. Porque es, hermanos, es lo más hermoso que podemos encontrar en la casa del Señor. Pero yo quiero detenerme acá. Pero sin fe es imposible agradar al Señor. Mire, ¿cuántos de los que estamos acá hemos recibido milagros sobrenaturales, hermanos, en nuestras vidas? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos en un momento, hermanos, de escasez, y usted ha dicho: saber si me va a alcanzar el gas? Y hermanos, y tal vez esos meses le alcanzan, tal vez mes y medio, porque ahí tiene que estar haciendo atol para el siervo, hermanos, sin caparina, y ese varón, usted sabe que le tiene que poner ahí su, ¿cómo le dicen las hermanas? Su bastimento, ¿verdad? Y usted sabe que esos atoles tienen que hervir y hervir, hermanos. O peor si son los calditos del día domingo, hermanos, pasa ahí. Entonces, y usted ve, hermanos, que dice: no sé si me da. Y ese tiempo, hermanos, le dura hasta 4 meses el gas. Hermanos, dígame si no usted mira milagros en su casa y que tal vez usted no los ha identificado, hermanos, pero el Señor se ha estado manifestando. Amén. ¿A través de qué? A través de estos milagros. Entonces dice el Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos, tal vez el médico le diagnosticó una enfermedad y le dijo: mira, vas a depender de por vida de este medicamento? Pero usted tiene su fe puesta en el Señor, que el Señor lo va a sanar. Amén. Que el Señor, hermanos, va a hacer una obra en su vida de una manera sobrenatural, y usted por esa fe va a alcanzar ese milagro. Porque usted sabe que el Señor, cuando hacía un milagro, le decía a aquellos hombres y a aquellas mujeres: vete primero, porque usted sabe que para Dios es importante, hermanos, la vida espiritual, que todas las demás añadiduras que puede tener. ¿Por qué? Porque la gente, cuando llegaba, hermanos, a pedir un milagro al Señor, el Señor le decía: tu fe te ha salvado. Después que le decía: vete, has quedado sano. Amén. Pudiera ser, hermanos, que el Señor, no ese es el tema, pero el Señor, hermanos, nos pueda estar sanando, porque mire, hay enfermedades del alma y del espíritu, y esas, hermanos, no se quitan con una aspirina, valga la propaganda ahí, ni ningún medicamento, hermanos. No sé si a alguien, hermanos, de acá le ha pasado que tiene una enfermedad y no sé, y se hace exámenes y no le encuentran nada. Pudiera ser que puede ser una enfermedad del alma, y eso, hermanos, de alguna forma hay sanidad, hermanos, para eso. Y solo la encontramos en el Señor, que Él nos puede libertar de eso. Entonces, hermanos, mire, yo no sé si usted de alguna forma algo le ha estado atormentando, y usted ha estado flaqueando, y usted, hermanos, se ha estado debilitando. Y ese es el riesgo, mire, hermanos, cuando el pueblo del Señor se debilita, detrás andan esos amalecitas, que esos, hermanos, fueron los primeros. Cuando el pueblo del Señor sale de Israel, fueron los primeros en atacar. ¿Y a quién atacaba? Dice la Biblia: a los más débiles, hermanos. ¿Y sabe dónde los agarraba? Dice que por atrás, hermanos, los agarraba, a los que se despegaban, los que se daban ahí, hermanos, iban caminando despacio. Por eso es importante, hermanos, venir al Señor, hermanos, cuando estamos flaqueando espiritualmente, y el Señor, hermanos, nos puede fortalecer. Hoy, si hay alguno que vino, hermanos, hoy el Señor le va a ministrar fe para que usted pueda seguir en este evangelio bendito, hermanos, que ya estamos a punto de partir de esta tierra.
Amén. Por eso usted no tiene que amar las cosas, hermanos. No nos tenemos que enraizar, porque somos, dice la palabra, embajadores, somos extranjeros, somos turistas, pues, hermanos, que ya nos vamos. Entonces dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces hoy que usted vino a la casa del Señor necesitado, hoy le aplicó fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijo, voy a ir a la casa del Señor, me voy a deleitar. Y tal vez pasar un montón, hermanos, de circunstancias, que tal vez se enojó, hermanos, antes de venirse, pero hasta acá el Espíritu Santo lo ha traído y lo ha guiado. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Este pasaje, hermanos, bien conocido, pero mire, realmente a mí me ministra mucho. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hablando de la fe, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice, de lo que no se ve. Eso es lo que dice la Reina Valera 60. Hay dos elementos que dice que tiene que tener la fe. La primera que dice es la certeza, y después es la convicción. Hermanos, mire, ¿cuántos están esperando una promesa del Señor, una respuesta del Señor? Y mire, hermanos, y el Señor de alguna forma dice que a través de la fe vamos a encontrar. ¿Algo quería decir allá? Sí. Mire, hermanos, que es la garantía. Sí, yo creo que aquí tenía este pasaje. Es en esta versión. Mire, aquí dice, es el anticipo. Es la fe, dice, creo que es esta. Sí, es esta. Es la fe, dice la fe, el anticipo de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven, hermano. Entonces, quiere decir que hay cosas que ni siquiera las hemos pensado, pero ahí están para usted y para mí, porque usted sabe que Dios creó tanto lo visible como lo invisible, hermanos. Entonces, las promesas que aún no logramos dimensionar, hermanos, ahí están, porque mire, dice que prueba de ellas son las realidades que nosotros no vemos, pero que el Señor la tiene. ¿Y eso cómo la vamos a alcanzar, hermanos? Por medio de la fe. Amén. Hay otra versión que dice que la fe la pone como la confianza que debemos de tener. Entonces, hermanos, yo sé que usted está esperando un milagro, usted está esperando una respuesta. Yo quiero decirle que el Señor hoy le da una garantía, le da un anticipo de que esa respuesta ha de llegar a su vida. Amén. Porque así lo dice el Señor. Dice Corintios capítulo 2, 2 Corintios 24. Y me llama la atención porque eso hablaba el hermano Dania cuando estaba ministrando las ofrendas. Y a través de lo que el Señor hizo, ¿verdad? Lo que salvó a su familia, salvó a sus hijos y salvó a sus nueras. Lo que dice Hebreos 11:24, estamos hablando, hermanos, de la fe. Amén. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que a veces, hermanos, lo vemos lejano y decimos, no sé si se va a cumplir, pero en el Señor, hermanos, todas las cosas se cumplen conforme a su voluntad. Entonces dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija en este evangelio bendito. Y es que, mire, Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra, hermanos, Abraham en esa tierra, hermanos, está siendo prosperado, hermanos, de una manera como usted no se lo imagina, un hombre, hermanos, próspero. Y el Señor le dice, sal de esa tierra. Y también Abraham está, hermanos, en estos héroes de la fe. Y dice que Abraham le creyó a Dios y salió y actuó en obediencia. Entonces, ¿no será, hermanos, que hay unas cosas que el Señor nos pueda estar pidiendo para que nosotros podamos alcanzar, hermanos, lo que el Señor nos prometió? Porque dice aquí, dice que Moisés, hermanos, hecho ya grande, rehusó. Hermanos, dígame si Moisés no tenía por dónde ser rico, hermanos, famoso. Pero, hermanos, lo que el Señor le dio fue más glorioso. Amén. Fue más glorioso, hermanos, porque se convirtió en un libertador. Un hombre que dijo, soy tartamudo, se me traba la lengua, no puedo hablar. Y el Señor dice, yo voy a poner esas palabras en tu boca. Amén. Entonces, si hay alguno aquí también, hermanos, que el Señor ha tenido temores en su alma, hermanos, complejos, el Señor nos quiere libertar de eso, porque, hermanos, el Señor nos ha llamado con un propósito.
Todos los que estamos acá, hermanos, el Señor nos mandó con un propósito para poder servirle al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que Moisés viene y rehusó, hermanos, ya grande, a ser llamado hijo, y alcanzó la promesa, lo que el Señor había hecho. Dice Hebreos 11:7, aunque no se veían las cosas. ¿Cuántos esperan en el Señor, hermanos? Aún, hermanos, en las situaciones, hermanos, que puedan estar afectando. Pero quiero decirle que ahí están las cosas, hermanos. Solo es que nosotros, hermanos, tengamos la convicción y la certeza de que el Señor ha de obrar a través de ese milagro que estamos esperando. ¿Por qué? Porque Noé pasó tiempo, hermanos, construyendo el arca. Dice algo que no se veía hasta mucho. Dice que se burlaban de él, hermanos, porque en ese tiempo era raro que lloviera, hermanos. Pero cuando empezó, hermanos, él siguió creyendo esa promesa del Señor. Entonces, mire, si el Señor le llamó, hermanos, lo va a sostener, no lo va a dejar, no le va a dejar solo, hermano. Dice, mire, a mí ese pasaje de la Biblia que habla David en el Salmo 40, a mí se me hace un rema, porque dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Más o menos se calcula que David tenía más o menos como 70 años, hermanos. En ese tiempo, hermanos, dice David, en este tiempo, quiere decir, parafraseando, no había ningún justo desamparado, ni su simiente que estuviera mendigando pan. Entonces hay promesas en ese tiempo. Aunque usted vea que la gasolina va para arriba, hermanos, el Señor, hermanos, nos ha de sostener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando menos se lo espera, hermanos, es cuando Dios se manifiesta y su poder se manifiesta en nosotros, hermanos. Entonces, mire lo que dice el capítulo 11 del verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, mire, una mujer, dicen que tenía 90 años, hermanos, Sara, y Abraham ya tenía 100 años y era estéril. Y la promesa del Señor, hermano, mire, es que el Dios que tenemos, hermanos, es un Dios grande, un Dios poderoso, hermanos. Mire, yo no sé si usted le da gloria al Señor, pero el Dios que usted le está sirviendo, el Dios que le llamó, el Dios que le ha sostenido hasta acá, hermanos, lo va a seguir haciendo en su vida y en mi vida. Porque dice que siendo estéril recibió fuerza y concibió. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasó para que llegara esa promesa? Dice la Biblia que hasta ella se reía de su esposo, ¿verdad? Pero al final, hermanos, el Señor cumple su promesa, porque dice que no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Amén. Él, hermanos, lo va a hacer. Dice que concibió y dio a luz, hermanos. Imagínense, eso para la mente humana pues es tonto, ¿verdad? Para la mente humana, hermanos, pues eso no puede caber, hermanos. Pero Dios es un Dios de los imposibles y Él quita toda esterilidad, hermanos. Todo lo que le hayan dicho, hermanos, podemos ser como esos árboles fértiles, esos árboles, hermanos, que sus frutos son deseables. Amén. Entonces, hermanos, hay promesas del Señor. Pero ¿cómo, hermanos? Que si su fe, hermanos, ya mengó, hoy el Señor quiere activar esa fe. Que usted hoy salga de este lugar confiado y dice: yo, Señor, te voy a seguir, aunque no mire las cosas sobrando. Pero pronto va a llegar esa respuesta, hermanos, que usted, y ese milagro, hermanos, que usted está esperando. Fíjese que yo siempre he contado ese testimonio, perdóneme, porque a veces uno, hermanos, a veces se porta un poquito abusivo con el Señor y le exige, hermanos. Pero una vez hace unos, calculo unos 10 años tal vez, no, unos 8 años, con mi esposa estábamos esperando una respuesta. No era de algún hijo, ¿verdad? Gracias al Señor, pues nos dio ahí dos nenas, pero si nos quiere dar ahí otro, pues bienvenido. Ahí le pido sus oraciones ahí hoy. No son bromas. Pero mire, hermanos, estamos esperando una respuesta del Señor y nos pusimos a orar. Y mire, y le pusimos hasta una fecha al Señor. Yo le digo, le pusimos una semana, creo que le pusimos al Señor. Yo creo que no se acuerda de qué estoy hablando. Le pusimos, queríamos una respuesta, hermanos, y le pusimos: Señor, le dije, permítenos, pero vamos a poner 5 días. Y tú en esos 5 días no nos respondes, es que no es tu voluntad tomar esa decisión.
Y miren, hermanos, eso fue un día domingo, recuerdo, el día lunes, ahí estaba el Señor, hermanos. Tal vez no es porque realmente nosotros le hayamos impuesto, porque su perfecta voluntad, hermanos, el Señor sabía, hermanos, que en ese tiempo era el perfecto, amén. Y recibimos esa respuesta, hermanos. Entonces, yo le digo, hermanos, en este tiempo hemos de ver milagros sobrenaturales, porque es el último tiempo, porque usted se logra ver cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, el Señor empezó a orar. Mire, vino una unción en los apóstoles, hermanos, que empezaron a orar y empezaron a hacer milagros. Y dice que cada vez la gente se iba aumentando, hermanos, a través del derramamiento, y hacían milagros y prodigios. Y el Señor les daba el poder para hablar, dice la palabra del Señor. Y cada vez se iba aumentando y la iglesia iba, hermanos, creciendo. ¿Por qué? Porque este es un último tiempo, hermanos, que el Señor está dando para que aquellos hijos pródigos puedan regresar a la casa del Padre. Amén. Entonces le digo, hermanos, porque este es un tiempo glorioso, hermanos. Hemos dicho, mire, tal vez usted no sé cuánto tiempo tiene que caminar, hermanos, en el Señor, pero este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo único y es un último tiempo que el Señor le está dando la oportunidad a la iglesia. Amén. Por eso es que debemos, hermanos, poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Dice Hebreos 11:17, por la fe, lo que le leía, lo que les mencioné anteriormente, por la fe de Abraham cuando fue probado, mire, fue probada su fidelidad. Hermanos, usted sabía que el Señor nos prueba. Usted sabía que el Señor nos prueba. ¿Y en dónde nos prueba el Señor? En la fidelidad, pero nos prueba en las ofrendas, hermano. Mire, no voy a hablar, gracias a Dios, no va a pensar que le estoy manipulando el alma, para que Abraham es el padre de la fe y nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque deberíamos de hacer las obras de Abraham, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, mire, entonces el Señor viene y prueba a Abraham en las ofrendas. Por eso dice el verso 17, cuando fue probada la fidelidad, hermanos, de Abraham. Por eso hablamos la otra vez, hermanos, que nosotros, hermanos, ofrendamos, hermanos, por amor, y de alguna forma diezmamos, hermanos, por obediencia. Entonces, mire, por la fe Abraham, cuando fue probada la fidelidad por Dios, dice, ofreció a Isaac, y él mismo que había recibido las promesas ofrecía y sacrificaba al unigénito suyo. Entonces, así como nosotros, hermanos, el Señor nos prueba, de alguna forma nosotros probamos al Señor. Por eso dice el Señor, probadme en esto. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de los diezmos, está hablando de Malaquías 3. Probadme en esto, dice el Señor. Mire, hermanos, ¿quién se atrevería a probar al Señor? Pero dice el Señor, probadme en esto. Si no, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde, dice la palabra del Señor, hermano. Entonces, volvamos a este verso. Dice que por la fe de Abraham, cuando fue probada su fidelidad por Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de fidelidad, pues de alguna forma hablamos de obediencia. ¿Cuántos aquí son obedientes, hermanos? Y mire, hermanos, se reciben muchas bendiciones a través de la obediencia. El día lunes hablábamos acerca de la obediencia, ¿verdad? Que el Señor nos estaba ministrando bastante de esto, hermanos, acerca de ser obedientes, hermanos. Miren, y otra de las cosas es que en la obediencia es caso, es sujetarnos, y hay un montón de cosas que hablar. Hebreos 11:8, creo que es el mismo verso, no, sí. Por la fe, dice Abraham, obedecer al Señor, porque dice, sin saber a dónde iba, salió y actuó en obediencia. Entonces vemos que a través de Abraham, a través de la ofrenda, y hoy a través, hermanos, de lo que el Señor le dice que saliera, Abraham, hermano, vida de este hombre. Dice, y le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, mire, yo puse este ejemplo porque usted sabe que el Señor nos lleva por la parte evangelística, que el Señor dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, amén. Entonces, usted y yo, hermanos, en este tiempo nuestra fe tiene que estar puesta en traer almas al Señor, hermanos. Yo no sé los que estamos acá, pero cuando estábamos en el mundo, hermanos,
decíamos, venite, vénganse, yo voy a invitar, yo voy a pagar. Y andamos induciendo a la gente, hermanos, al pecado, al mal. Hoy, hermanos, debe ser todo lo contrario. Debemos traerlos, así como estos dos hombres, decirle a su vecino, hermanos, que le estaba a pegar a la vecina ahí. No, usted no haga por nada por parte de ninguno de ellos, sino ore y dígale, mira, vecina, vamos a la iglesia, el Señor puede restaurar tu matrimonio. Y usted puede decir, yo sé que el Señor ha de obrar, el Señor va a hacer un milagro sobrenatural en ese matrimonio. Invítelos a la casa del Señor. Y aquí el Señor, hermanos, ha de obrar de una manera sobrenatural. Y dice, tus pecados te son perdonados. Pero me llama la atención porque dice la palabra que Jesús vio la fe de ellos, hermanos. Entonces, en este tiempo, hermanos, el Señor quiere activar esa fe de que dice la palabra que debemos de andar por fe y no por vista. Mire, a mí el Señor, cuando usted sabe que a veces viajamos mucho a Jalapa, hermanos, a muchas actividades allá, y uno a veces lo que primero piensa es lo económico, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser de gasolina? Y usted sabe que uno no come con un par de tortillas. Tiene que alimentar el muñeco, dice el hermano. Y uno empieza, esto, y dice, pero ya es bastante. Uno empieza a ponerle un precio. Pero mire, hermanos, el que tiene fe se viene. Mire, para la pandemia un hermano me sorprendió porque no tenía vehículo, se había quedado sin vehículo, hermanos, y tenía que caminar bastante. Yo pensé que íbamos a tener una actividad evangelística y yo le digo, hermano, mire, pero ¿cómo le va a hacer? No, hermano, yo ahí llego, pero mire, pero no. Cuando vi venía caminando, hermanos, llegando a la iglesia, y como me vine a pie, hermano, me dijo, tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque el que le sirve al Señor, hermanos, definitivamente es porque actúa en obediencia y es porque está su fe puesta en el Señor. Digo yo, algo debe tener, hermanos, para que lo lleve a hacer cosas y locuras para el Señor. ¿Por qué? Porque el que está enamorado, hermanos, hace lo que sea por la persona que ama. ¿Ven? Josué, has hecho locuras por tu esposa. Pasabas oscuridad, en medio de los perros ahí, todos tenían miedo, callejones, eran áreas rojas, pero ahí estás, porque la amas, ¿verdad? Y la amas en ese tiempo. Hermanos, es que el que ama al Señor, hermanos, no le importa nada, quiere estar ahí cerca de la presencia del Señor. Entonces, de alguna forma, hermanos, que la fe y nuestro amor al Señor, hermanos, pueda despertarse y se pueda ir perfeccionando. Entonces, hermanos, yo quiero terminar con esto. 14:9, no sé si me acompañas, Dani. Dice Hechos 14:9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, dice la palabra, para ser sanado. Hermanos, mire, este es un tiempo, hermanos, donde el Señor quiere obrar en nuestras vidas, pero tiene que, hermanos, activarse esa fe. Entonces yo quisiera sus promesas, dice la palabra que apagaron bocas de leones, hermanos, alcanzaron esas promesas. Ora al Señor y yo quiero, hermanos, activar esa fe en el nombre de Jesús, porque hay enemigos que se oponen, hermanos, para que no alcancemos y no perfeccionemos nuestra fe. Oh, amado bendito, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre, por tu pueblo, Señor Jesús, que hoy, Padre, ha caminado hacia este lugar, Señor, y lo ha hecho poniendo su fe, Señor, puesta en ti, Señor amado, bendito. Oh, Señor amado, porque este es un tiempo, Señor, donde hemos de ver tus promesas cumplidas, Señor, en nosotros, Señor amado. Yo no sé qué es lo que estás pasando, hermano y hermana. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero quiero decirte que hoy el Señor está poniendo para que tu fe pueda crecer. En el nombre de Jesús. Grelis Pasaca, queremos orar por tu vida. Hermano Dani, si me puede ayudar en el nombre de Jesús. Mi esposa, en el nombre de Jesús. Oh Señor, Osmar y Victoria pueden pasar. Quiero orar por sus vidas en el nombre de Jesús. Y una presencia hermosa en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, bendito. Hermano Cruz, quiero orar por su vida. Pasen en el nombre de Jesús.
paz, hermano Cruz, quiero orar por su vida, por sanidad en lo que el Señor está haciendo. Y sé que el Señor ha de obrar por medio de esa fe en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo. Oh, bendito Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Señor, yo sé que a veces nuestra fe mengua, Señor. Y como aquellos hombres, Padre, que tú dijiste que estaban en medio de la tormenta, Señor, y habían perdido su confianza, Señor. Pero, Padre, hombres de poca fe, Señor, le has dicho, Padre, que en medio, Señor, de esa tormenta, en medio de esa barca, Señor, nuestra confianza pueda estar en ti, Señor. Padre, ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú, Señor amado, bendito, tienes palabras de vida eterna. Oh, en el nombre de Jesús, vengo ministrando para que su fe sea activada. Vengo orando, pueblo del Señor, para que tu fe se manifieste en tu vida. Oh, Ramama es tu queiro. Oh, Espíritu Santo de Dios. Josué, quiero orar por tu familia. Ven y pasa con tu familia. Queremos orar por tu vida en el nombre de Jesús. Oh, Señor amado. Oh, Señor amado, bendito. Eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, Señor. Oh, Padre bendito, sé que es un tiempo, Padre, difícil, pero agarrado de tu mano, Señor, hemos de creer, Señor, esas promesas. En el nombre de Jesús, Padre, hoy venimos, Señor, quitando, Padre Celestial, todo lo que tú no plantaste, Señor, desarraigado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Oh, llena, Señor, llena, llena. Oh, Padre amado, bendito. Oh, Padre eterno. Oh, Señor eterno, más en el nombre de Jesús. Oh, Señor amado, bendito, en el nombre de Jesús. Oh, Ramamairo, ahí está el poder de Dios obrando. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre bendito, por la fe, Señor, creemos esas promesas, Padre. Oh, si hay alguien que está pasando, Padre, alguna dificultad, Espíritu Santo, Señor. Oh, Ramamairo, Santo Dios. Llena, Padre bendito. Fortalece, Espíritu Santo de Dios. Señor, tu Hijo, Padre, fuerzas, Padre amado, del búfalo, Señor, opera, Señor, ese milagro, Padre. Hoy nuestra fe está puesta en ti, Señor. Hoy nuestra fe está puesta en ti, Señor, sabiendo, Padre bendito, que tú, Señor amado, eres ese Dios poderoso en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, llena más, Señor, y hoy tu pueblo salga, Padre, fortalecido, Señor amado. Hoy, Padre, creemos lo que tú estás haciendo, Padre, en este tiempo, Señor amado, bendito. Oh, Ramama y lo quiero. Oh, Ramama, tu quiero. Oh, Ramama, tu cielo
Eso es, derrama tu vida delante de tu Señor. Tu vida delante de ti. Recibe ese milagro por fe. Recibe ese milagro que has estado esperando por fe en el nombre de Jesús. Por fe en el nombre de Jesús. Por fe en el nombre de Jesús. Fuego de Dios en el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Hoy tú has traído libertad al cautivo. Tú te has traído libertad al cautivo. Tú has traído libertad al cautivo. Hoy se rompen todas las cadenas, hoy se rompen todos los yugos, Señor, en el nombre de Jesús. Es por tu Espíritu Santo. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Espíritu Santo.